Y bueno, voy a dar algunos ejemplos de funciones. El primer ejemplo es f de x igual a 5x menos 1. Entonces recuerden, siempre ustedes deben de tener en mente que esto a final de cuentas es un conjunto de puntos, un conjunto de pares ordenados de la forma x, f de x. O sea que la y es f de x. Entonces uno piensa al final que esta expresión lo que me está dando es un conjunto de muchos puntos. ¿Y cómo sé qué forma tienen esos puntos? Pues puedo saber qué forma tienen cualquier punto si tú me das la x. Por ejemplo, si x es igual a 2, entonces f de x sería f de 2, porque la x vale 2, y entonces aquí me quedaría 5 por 2 menos 1, es decir, 5 por 2, 10, menos 1, 9. Entonces yo ya conozco un punto, el punto que tiene como coordenada 2, el punto que tiene como coordenada 2, su coordenada y, que es f de 2, es igual a 9. Entonces el punto 2,9 está en mi función. O sea, en mi función 5x menos 1. Y puedo hacer eso para cualquier x. Si x vale 1, si x vale 10, si x vale 30, si x vale 2.5. X puede ser cualquier número real. Y entonces para cualquier número real yo puedo hacer este procedimiento y encontrar la y. Y puedo saber todos los puntos que componen a esta función. Puse un segundo ejemplo aquí. La función f de x igual a x cuadrada más 1. Perdón, aquí utilicé el mismo color, debí haber utilizado otro para resolver este ejemplo de x igual a 2. Aquí igual lo voy a hacer. Si x, por ejemplo, vale, y les digo, x puede tomar valores el que ustedes quieran, puede ser el número que ustedes quieran. Si x es igual a 1/2, entonces, 1/2 es 0.5, entonces también pueden ser fracciones los valores de x, si x es igual a 1/2, entonces f de 1/2, estoy encontrando la y, f de 1/2 es igual a 1/2 al cuadrado más 1, es decir, 1/2 al cuadrado es lo mismo que 1/2 por 1/2, o sea, 1/4, 1/4 más 1, 1 es lo mismo que 4/4. Y si pongo a 1 como 4/4, me quedaría 4/4 más 1/4, 5/4. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando x es igual a 1/2, la y es igual a 5/4. Y antes de hacer el ejemplo 3, valdría la pena que dentro de este mismo ejemplo nos hagamos otro tipo de preguntas. Ya sabemos entonces, si me das la x te puedo decir cuál es la y, tal que el punto x, y pertenezca a mi función. Pero ¿qué tal si la pregunta nos la hacemos de la siguiente manera? ¿Será que el punto es pregunta, el punto, voy a poner aquí 2.5, 7.25 pertenece a mi función? Es pregunta. Me refiero a la o más bien pertenece a la función, no es exactamente mía, entonces le voy a poner, pertenece a la función f, del ejemplo 2. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ver? Pues lo que tendría que ver es que si x vale 2.5, ¿cuál es el valor de y? Recuerden que
la x no puede tener dos valores distintos, porque entonces no sería función. Entonces para cada x debe de haber una única y. Si no es 7.25, entonces este punto no pertenece a la función. Entonces vamos a ver si sí es. Entonces para eso tendría que calcular f de 2.5 para conocer la y. Y esto es igual a 2.5 al cuadrado más 1. 2.5 al cuadrado lo pueden hacer en sus calculadoras. Es 6.25 más 1, 7.25. Por lo tanto, el punto 2.5, 7.25 pertenece a f. ¿Y qué pasaría en el caso en el que no pertenezca? Bueno, pues voy a hacer un segundo ejemplo con esa misma función. La pregunta es la siguiente. El punto 5,27 pertenece a f. Entonces, para que pertenezca a f, cuando yo sustituya el 5 en mi función, debería de darme 27. Vamos a ver si eso es cierto. F de 5 es igual a 5 al cuadrado más 1, que es igual a 25 más 1, 26. Entonces, cuando la x vale 5, la y debe de valer 26, no 27. Por lo tanto, el punto 5,27 no pertenece a f. El tercer ejemplo que iba a poner era la función, y en lugar de poner f, ahorita estoy usando mucho la letra f, pero mis funciones en realidad pueden ser representadas con distintas letras. Por ejemplo, la función g de x igual a la raíz cuadrada de x. Aquí estoy poniendo g como si pusiera f, nada más estoy utilizando otra letra. Entonces eso no les debe de causar ningún problema. En realidad aquí pude haber puesto f y no pasa nada. Nada más estoy poniendo otras letras para cuando yo me quiera referir a dos funciones distintas, pues tal vez a una me convenga ponerle f de x y a la otra me convenga ponerle g de x o h de x o no sé, z de x o lo que sea. Entonces, esta función, por ejemplo, la función raíz de x, pues uno podría decir, bueno, si x es igual a 1, lo voy a poner en otro color, perdón. Si x es igual a 1, pues entonces g de 1 es igual a la raíz de 1, que es 1. Si x es igual a 2, por ejemplo, g de 2 es igual a la raíz de, estoy sustituyendo aquí, cuando x es igual a 2, entonces me queda g de 2 igual a la raíz de 2, que es un número irracional, lo voy a dejar así expresado. Si x es igual a, por ejemplo, 81, entonces g de 81 es igual a la raíz de 81, que es 9. Pero ¿por qué puse este ejemplo en particular? Porque, ¿qué es lo que pasa si x, por ejemplo, es igual a menos 1? Pues entonces me quedaría g de menos 1 igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y no sé si ustedes recuerden, pero en cuarto de prepa se vio que las raíces negativas, perdón, las raíces pares de números negativos eran algo que se llamaba números imaginarios. Entonces, este número de aquí, pues uno dice, pues en realidad como que ya se está saliendo de lo que yo conocía, ¿no? Ya no es un número real el resultado, como aquí que era 1,
como aquí que era raíz de 2, como aquí que era 9, o como en todos los ejemplos pasados que al evaluar siempre me salía un número que yo conocía. Bueno, pues esto lo que me está diciendo es que en realidad hay algunas funciones en las que no puedo tomar cualquier x, la x que yo quiera. Los dos ejemplos pasados, el de la función, el primer ejemplo que puse y el segundo ejemplo, en esos yo podría evaluar en cualquier x, pero hay algunas funciones en las que no puedo evaluar en todas las x. Pero es muy probable que ya no nos alcance el tiempo para ver en qué tipo de funciones no puedo evaluar en todas las x. Pero no se preocupen, los que vayan para área 1, área 2, esto es lo que vamos a estar viendo. Es un tema bastante padre, entonces lamento que bueno, el tiempo ahorita se nos vino encima con esto del cierre apresurado del periodo. Pero no se desmotiven, el próximo año vamos a seguir aprendiendo muchas cosas muy, muy, muy padres.